Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Esta noche, en la temática Agriculturas para la Vida, conversaremos sobre la conservación de la biodiversidad en los paisajes rurales, el caso del montañerito paisa. Es un tema que se ha venido imponiendo en los últimos años, quizás décadas, debido a que la conservación de la biodiversidad siempre ha sido referida a ecosistemas no intervenidos o muy poco intervenidos. Sin embargo, debido a que ya cada vez son más escasos este tipo de ecosistemas o se encuentran muy alejados y además que los campesinos, los agricultores, también tienen en sus predios una agricultura diversificada donde puede ser encontrada una gran biodiversidad de especies cultivadas y no cultivadas. Ha tomado pues un peso relativamente importante dentro de la conservación esta tendencia de conservar, como decimos algunos, con la gente adentro. Para ello hemos invitado a la doctora Sandra Muriel Ruiz, ingeniera agrónoma y doctora en ecología, y al ingeniero agrónomo Rodolfo Correa Peña, ambos egresados de nuestra facultad. Empecemos entonces con la doctora Sandra para que salude a nuestra audiencia y nos introduzca en el tema. Doctora Sandra, ¿por qué se ha venido introduciendo esta temática, esta escuela de pensamiento o esta temática de trabajo dentro de la ecología? Buenas noches, muchas gracias, profesor León Darío, por la invitación para hablar de un tema que es muy interesante. Bueno, yo creo que el tema ha venido cobrando importancia. Usted mismo en la introducción planteó una de las razones, tal vez la más importante, y es que las áreas protegidas no son suficientes para albergar la biodiversidad que existe. Y a la vez, cada día los paisajes son más alterados por intervención humana, de tal manera que la biodiversidad no puede quedarse encerrada en estas áreas protegidas. Por lo tanto, estos cambios en el uso de la tierra nos llevan a pensar que es necesario tener sistemas productivos que, a la vez que cumplan la función de producción de alimentos, también puedan cumplir con la función de conservación de la biodiversidad. ¿Qué es entonces la conservación de la biodiversidad en los paisajes rurales? Este tema se refiere a cómo, con el devenir del tiempo, yo diría que muy fuertemente desde los años 80 hacia acá, se han mirado los sistemas productivos. Estoy hablando desde el punto de vista de las ciencias biológicas, los sistemas productivos como escenarios donde es posible hacer investigación sobre las especies silvestres.
porque es importante también aclarar que desde la producción agropecuaria también ha habido iniciativas un poco anteriores o más o menos coincidiendo con los 80, iniciativas que desde el punto de vista de la producción siempre han considerado que las especies que se adentran en los sistemas productivos cumplen roles muy importantes, como son la polinización, los enemigos naturales de los insectos plagas, los microorganismos benéficos. Pero cuando hablamos de conservación de la biodiversidad en los paisajes rurales, estamos parados desde el otro punto de vista, y es cómo las especies silvestres encuentran en estos sistemas productivos un albergue o espacios que pueden ser también sus hábitats, es decir, donde ellos pueden vivir y reproducirse. Entonces, este tema cada vez viene ganando más importancia y yo quiero aprovechar esta oportunidad para citar un trabajo pionero en Colombia hecho en sistemas productivos de café, donde un profesor de la Universidad del Valle, el profesor Borrero, planteó en los años 80 por primera vez cómo la pérdida de los cafetales de sombra estaba llevando a que las aves ya no tuvieran dónde albergarse. Eso fue, yo diría que uno de los trabajos pioneros en Colombia. Esto llevaría entonces a decir que esa disyuntiva entre producción y conservación no la hay, porque siempre hemos estado en esa disyuntiva. Lo que hacemos los agricultores, los profesionales del agro, sean forestales o tecnistas agrícolas o agrónomos, como enfrentados a lo que es la conservación de la biodiversidad. Esto es como tender un puente y llevar a tener políticas públicas de conservación de esta agricultura diversificada. Yo creo que en el medio nuestro se está reconociendo que es posible hacer conservación y producción. Esto estuvo en discusión mucho tiempo porque realmente el referente es o ha sido siempre un modelo de producción que, digamos, desde el punto de vista de compartir los espacios con otras especies ha sido muy adverso, que son los sistemas de producción intensivos, que donde solamente interesa la producción y que se alejan de lo que son los sistemas sostenibles, ¿cierto? Que se incluyen las otras dimensiones, como son las variables ambientales y las variables de tipo social, sino que cuando se hace énfasis solo en lo productivo, pues ahí no cabe nada más. Y siempre se había pensado entonces que la agricultura en general era opuesta a la conservación de la biodiversidad, pero recientemente se ha ganado espacio en observar otros modelos de producción donde sí se puede tener como un balance entre conservación y producción. Estamos también hablando de que ha habido un reconocimiento de organizaciones como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, donde el año 2008 fue declarado el año de la biodiversidad y la agricultura, y el eslogan era salvaguardando la biodiversidad y asegurando la alimentación para el mundo. Entonces, se reconoce que actualmente, más o menos el 22% del planeta se encuentra en manos de comunidades nativas y en esos mismos escenarios vive el 80% de la biodiversidad del planeta. Este es un dato de la FAO. O sea que si ampliamos la mirada a otros modelos de producción, vemos que no existe tal visión opuesta entre conservar o producir. Finalmente, ¿qué opinión le merece que parece que esta propuesta está en el medio de dos extremos? Uno, los conservacionistas, biólogos, ecólogos más radicales, donde no ven con buenos ojos la conservación en estos paisajes rurales, sino que siempre están buscando esos ecosistemas pocos intervenidos o no intervenidos, que cada vez son más escasos, pero también las políticas públicas de fomento de la agricultura, en nuestro caso en Colombia, basado en las cadenas productivas, que priorizan la producción y la competitividad internacional, que lleva a una ultraespecialización y a los monocultivos. Bueno, ese es precisamente el reto que tenemos hoy en día como sociedad y, por supuesto, cualquiera de los dos extremos pues no es lo deseable, porque siempre va a haber un efecto negativo sobre las dos cosas que tenemos en la balanza, que es producir y conservar la biodiversidad. Sin embargo, yo quiero decir que la conservación en los paisajes rurales es mirada como una estrategia complementaria de conservación, no única,
sino que de todas maneras es necesario tener unas áreas protegidas, ecosistemas poco intervenidos, no solamente para conservar la biodiversidad, sino también conservar otros recursos naturales que nosotros percibimos como servicios ambientales. Creo también que es importante que en estos sistemas de producción se mantengan todavía algunas áreas como en bosques, por ejemplo, en los Andes, fragmentos de bosque que también permitan que las especies puedan continuar reproduciéndose. Muchas comunidades locales, muchas organizaciones no gubernamentales nos han demostrado que es posible hacer conservación en los paisajes rurales. Muy bien, muchas gracias, profesora Sandra. La invito a que nos acompañe aquí en la conversación con el ingeniero agrónomo Rodolfo Correa Peña, quien nos va a ilustrar en un ejemplo de cómo conservar, digo yo, con la gente adentro, cómo hacer conservación de la biodiversidad de los paisajes rurales, y es con el caso del montañerito paisa o gorrión montes paisa, cuyo nombre científico es Altapetes blancae, que se consideraba que es una especie endémica de Colombia y había sido categorizada a nivel nacional y global como en peligro crítico, probablemente extinta según artículos de el 2017. Sin embargo, allí donde habita pues el ingeniero agrónomo Rodolfo, a partir del 2018 empezó a haber reportes de visualización de esta ave y a partir de allí se desencadena unas estrategias para su protección. Sin embargo, debido a que se creía extinta, pues lo primero fue visualizarla, después el reporte y la identificación por los biólogos de la Universidad de Antioquia y luego se desatan las estrategias para su conservación con la gente adentro, en este caso con los productores de leche. Ingeniero Rodolfo Correa, muchas gracias por aceptar la invitación de acompañarnos en el programa. Le dejo entonces los micrófonos para que salude a nuestra audiencia y por favor cuéntenos sobre esta experiencia desde sus inicios. Muy buenas noches para la audiencia del programa, muy buenas noches profe León y profe Sandra. Pues bueno, la historia, pues ya con esa introducción que hizo profe acerca del ejemplo pues que es el gorrión montes paisa o el montañerito paisa, creo que hay mucha, ya está muy esborazada pues como la situación que actualmente tenemos. Básicamente pues el gorrión montes paisa, Atrapetes blancae, fue una especie que se había durante muchos años alrededor en esta localidad de San Pedro desde 1917 colectado en 3 oportunidades y catalogada como una especie diferente. Y hasta el 2007, donde un ornitólogo realiza una revisión del género de estos especímenes y nota ciertas diferencias y hace la proposición para finalmente pues aceptarse como una especie nueva en el 2008, ven que pasa mucho tiempo sin que hayan, registros específicamente durante 40 años, desde la década de los 70 hasta el 2008 que se cataloga como una nueva especie, no hay registros y este biólogo sale y busca la especie aquí en la localidad tipo que es San Pedro de los Milagros y no ve indicios no encuentra la población viva, por lo tanto se le dan esas categorías que ya mencionabas, profe. Ahora bien, pues en el 2018, en mi casa específicamente en el municipio de San Pedro, en la vereda de Alto de Medina, me encuentro una parejita de esta especie, de la cual hago pues el reporte a los biólogos y a partir de ese momento pues se inicia todo el trabajo, primero como de identificación de la especie porque pues no se tenían registros de esa especie con vida, se creía posiblemente extinta y inician pues como todas las acciones de reconocimiento pues de la especie y inmediatamente todas esas acciones pues de conservación, porque pues es una especie de la cual no se tenía conocimiento de su hábitat, se catalogaba como posiblemente extinta y de la cual urgía hacer acciones de conservación. Entonces, paralelamente a como se iba conociendo acerca de los datos de las características de la especie, como de su hábitat, se empezó a identificar las necesidades de conservación. Estas necesidades de conservación que tienen esta y que comparte con casi que todas las especies
con la mayoría de las especies de aves y de mamíferos y de otras especies endémicas en Colombia, básicamente son de hábitat, ¿cierto? Porque se encuentran ubicadas en zonas en donde hay una alta complejidad por materia pues de uso del suelo y donde los parches de bosque son muy reducidos. Entonces, mientras que el grupo de la Universidad de Antioquia va adelantando como todos los estudios del conocimiento de la especie, con el grupo CIMA se inició, gracias al apoyo de diferentes organizaciones, entre esas American Bird Conservancy, un proceso de socializar y de trabajar con las comunidades vecinas al área en la que se descubrió el gorrión, en que los habitantes empiecen a reconocer, a sensibilizarse acerca de esta especie que está en peligro y a hacerlos partícipes de esa conservación. Entonces se empezó a trabajar con el grupo CIMA y el CIER y el proyecto Atlapletes, que se formó a partir pues del redescubrimiento en este proceso de incluir a las personas que son vecinas o que tienen sus predios en el área en el que está el gorrión, y con esos 30 productores iniciales se hace un proceso de visitarlos, de ver las características las características que tiene sus predios en materia pues de aprovechamiento económico, sus visiones personales acerca de su apreciación pues acerca de la naturaleza, de los recursos naturales, y producto de eso entonces tuvimos seis propuestas de conservación que salen de los mismos productores. Entonces la dinámica que se ha tenido siempre, profe, es como de saber el contexto que tiene esta ave. Como tú lo decías, está ubicada en una zona lechera en que esa cadena altamente especializada en la producción ha hecho que no se mire la diversidad, pues no se priorice la biodiversidad como dentro de lo que es el quehacer productivo de la finca. Sin embargo, al incluir a las personas nos dimos cuenta de que la mayoría de estos productores son muy sensibles y tienen en cuenta la necesidad de producir conservando, y ellos mismos dan ideas de cómo se debería conservar esa especie. Entonces, así actualmente pues, se siguen realizando como esas actividades del mismo sentido que ellos propusieron, por ejemplo, de educar a los niños en torno a la especie, y también el conocimiento pues así del hábitat. Le pregunto, ingeniero, usted hace referencia a 6 propuestas o estrategias para la conservación de esta ave en una zona altamente especializada en producción de leche, donde la cobertura vegetal predominante es el pasto quicuyo, con algunos relictos de bosques y de rastrojos altos, cuya vocación pues es producir leche y poco hacia la conservación o en fin, ¿cierto? Es la producción de leche. ¿Nos podría nombrar cuáles fueron esas 6 estrategias que los mismos productores, después de ese trabajo de sensibilización, identificaron como posibles para la conservación del montañerito paisa? Sí, profe. Fue un ejercicio muy interesante ver que los mismos productores la tenían clara acerca de cómo es que se debía trabajar para que la especie pudiera permanecer en el territorio. Entonces, entre esas, los productores dicen que hay que incentivar como idea pues la producción sostenible y ecológica en donde se manejen los pastos con conocimiento del sistema biológico que representa, ¿cierto? Es como ellos dicen, hay que tratar de implementar sistemas de producción que sean sostenibles. Otra idea de conservación, estrategia de conservación que los productores nos dicen es realizar talleres ambientales en los colegios y escuelas, en donde se da a conocer de la biodiversidad del municipio, y realizar talleres que sensibilicen a los estudiantes. Esta es una de las estrategias que actualmente se está realizando de manera pues esporádica pero sistémica. Pues con los biólogos se ha estado haciendo el acercamiento a las escuelitas de las veredas, no solamente aquí en San Pedro, sino en otras áreas del altiplano en donde ya se ha visto otra población, acercamiento a esas escuelitas a mostrarle a los niños la importancia de conocer la biodiversidad y el contexto que tiene el gorrión. Otra idea de conservación que sale de los mismos productores es conformar un grupo de personas interesadas en el avistamiento de aves, ¿cierto? Actualmente
ha habido una iniciativa por parte de la comunidad en generar un grupo de observación de aves con los niños de las escuelitas del Alto de Medina, que es donde se redescubrió, y de otras 2 veredas aledañas, que es la de Monterredondo y la de La Espinal. También ellos proponen crear un programa radial con la temática educativa acerca pues, del montañerito paisa, para que se pueda hacer como difusión acerca pues, del ave y sus características y sus necesidades. También ellos proponen realizar escuelas de campo en las cuales pues, se pueda replicar procesos exitosos de producción de leche de manera sostenible. ¿Esto por qué nace? Porque durante esa estrategia que se realizó con el grupo CIMA, el CIER y el proyecto de Atletes, pudimos llevar a esos productores a conocer otros sistemas productivos de leche que se hacían de manera más sostenible, como es el caso de la Hacienda 100 años de Soledad en Río Negro, que pertenece al CIPAF, y la finca de un productor aquí en la zona, en la cual se realiza unas prácticas de producción especializada en leche, pero con un enfoque también de conservación de los espacios naturales. Además de implementar corredores como estrategia, implementar corredores biológicos o de setos que permiten aumentar la conectividad entre las hábitats del montañerito paisa. Entonces, esas son estrategias que los productores plantearon y que están a la altura de las estrategias que actualmente presentan profesionales que tienen que ver con la ecología y la biología. O sea que nuestros productores tienen un elevado conocimiento y una alta sensibilidad acerca del contexto natural en el que se enmarca su producción. Simplemente que muchas veces esa sensibilidad no es incentivada para que se integre a los sistemas productivos per se de la región. De esta propuesta, quizá la más desafiante es la primera: diseñar sistemas de producción sostenibles y ecológicas donde se manejen los pastos con conocimiento del sistema biológico. Esto está aquí como enunciado, pero entiendo que ya hay productores con una propuesta que están aplicando en este sentido. O sea, que no es solamente el deseo, como siempre se dice, producción sostenible, pero oiga, ¿y cómo se hace eso? Y los rendimientos de leche van a bajar. Entonces entiendo que allí hay productores que ya tienen esta propuesta ejecutándola, inclusive reduciendo un poco el área en pastos para los corredores biológicos sin afectarse la producción por vaca ni la producción total que tenía la finca. Claro, ahí dentro del grupo de productores que hicieron parte del proyecto PROFE, estuvieron participando productores que dentro de sus sistemas de manejo establecían o ya tenían implementado control biológico de plagas y enfermedades dentro de sus sistemas, pues sus praderas. Esto como una estrategia para hacer más sostenible ambientalmente y económicamente la producción, y también tenían otras estrategias para producir, digamos, de una manera más sustentable, sin ser tan depredadora pues así de los recursos naturales. Y también hay unas fincas que tienen sistemas ya unas primeras etapas de lo que se constituiría como un sistema silvopastoril. El desafío está en seguir incentivando a que los productores puedan transitar a esto y reciban un apoyo de los dos sectores de la cadena. Yo en lo personal siempre he pensado que para dar este paso la responsabilidad parte también del consumidor. Nosotros pues como consumidores de cualquier producto agrícola deberíamos como de incentivar en el sentido en que en la medida de que nosotros exijamos a la cadena productos que favorezcan la sustentabilidad con un enfoque social de los sistemas productivos, valga la redundancia, la cadena, los demás sectores, por ejemplo la parte industrial en la leche, yo sé que podría incentivar económicamente a que haya más productores de este tipo, sostenibles, que tengan sistemas más amigables. Muy bien. Pues hemos llegado al final de esta serie de programas que vamos a hacer sobre conservación de la biodiversidad en los paisajes rurales, dentro de la temática Agriculturas para la Vida. Damos los agradecimientos a Sandra Muriel Ruiz y a Rodolfo Correa por habernos
acompañado en el día de hoy y les cedo los micrófonos para que se despidan y si tienen una reflexión final la pueden hacer. Profesora Sandra. Muchas gracias a usted, profesor, por la invitación. No, yo pienso que es muy estimulante para las ciencias agrarias encontrar estas formas de producción que son incluyentes y también, como usted lo mencionaba al principio, encontrar estas formas de conservación con la gente. Es muy interesante. Ingeniero Rodolfo. Profe Sandra, profe León y oyentes, muchísimas gracias por el espacio, por abrir sus micrófonos. Y a manera de reflexión, pues a mí también me parece muy importante de que se le vea o se enfatice en que hay que conservar y garantizar que esa conservación sea sin excluir a los actores del territorio rural de esos procesos, sino incluyéndolos, y por experiencia propia sabemos que ellos son quienes pueden liderar esos procesos para llevarlos al éxito. Muchas gracias, una feliz noche. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.